Hoy nos acompaña en el estudio una mujer que ha estado presente en muchos de los momentos clave de la vida pública reciente en Veracruz. Comunicadora de formación, con años de experiencia en los medios y una figura que ha vivido muy de cerca el crecimiento de un movimiento que ha marcado la historia reciente del país, este movimiento llamado la Cuarta Transformación. Es una mujer también que ha sabido enfrentar derrotas, aprender de ellas y regresar con más fuerza. Y hoy queremos conocer un poquito su visión, pero también su historia, lo que ha vivido desde dentro y cómo entiende los cambios sociales y económicos que estamos atravesando como nación. Nos da mucho gusto recibir en la cabina de hoy a Rosa María Hernández Espejo. Rosa, bienvenida y es un gusto tenerte aquí. Rodrigo, pues qué gusto por fin poder estar aquí sentada contigo platicando. Muchas gracias por la invitación. Claro, ya por fin se nos hizo, ¿no? Desde Sí, hace varios hombre. mesecitos. Sí, sí, sí. Hemos querido estar, pero ya sabes, las agendas no se podían cruzar. Claro, y Rosa, estás hoy en día en la cabina de radio, un medio sobre todo que conoces a la perfección, ¿no? Un medio que llevas años y que prácticamente, pues, ha sido tu formación como persona en el ámbito profesional. Sí, fue muchos años mi proyecto de vida. La verdad es que yo desde pequeña me apasionaba la radio. Para mí la radio era mágica. Un aparatito que me llevaba información y me imaginaba yo todo, porque crecí con la radio de las radionovelas, de Calimán, del Ojo de Vidrio, de La Loca del Pantano, de todas esas historias que te hacían volar la imaginación. Con Tres Patines y todo eso a mí me despertaba mucha emoción. Claro que para mí la radio es mágica y por eso es que, pues, cumplí mi objetivo de trabajar en radio. Y es que, ¿cuántos años estuvo en la radio? 35 años. 35 años se aventó. Empecé desde que estaba en cuarto semestre en la Facultad de Comunicación Okey. y hasta el 2018 terminé ahí. Y seguramente hoy en día los medios de comunicación totalmente distintos a los que iniciaba, ¿no? Claro, de lo que más ha avanzado en los últimos años es la tecnología de la información. Entonces, nada que ver con la radio que me tocó a mí cuando era la cinta de carrete, magnética, que si se te rompía, pues la podías cortar con una navajita, la pegabas con una cinta de Urex y no se escuchaba, o sea, totalmente manual, mecánico, una grabadora de cassette, todo eso que también me me apasionaba. Y a ver, en todos esos años, pues, usted estaba detrás de un micrófono, ¿no? Viendo toda esta historia de México, la historia mundial, narrando, comentando Sí, desde un micrófono. Y hoy en día también ya siendo, no solamente hablando, sino siendo parte de esa misma historia, ¿no? Ya en los últimos puestos que ha tenido. sí, me tocó transmitir cuando empezaron a tirar los jóvenes el muro de Berlín, Okey. me tocó la perestroika, me tocó aquel ataque a Irak, cuando dijeron que eran bombas nucleares y yo al micrófono temblando y transmitiendo o retransmitiendo, porque decían que ya no, se iba a acabar el mundo. Me tocó cuando asesinaron a Colosio, yo andaba en la calle y de repente mataron a Colosio, deja todo lo que estás haciendo y vete a cabina porque hay que transmitir. Bueno, primero que estaba muy grave, ¿no? Que lo habían atentado. Y muchas cosas me tocaron. Me tocó ver al Papa, estar aquí junto a él, al Papa Juan Pablo II, a la Madre Teresa de Calcuta, entrevistarla. Muchas cosas que han pasado en el mundo y en nuestra ciudad y en nuestro amado estado y país, y hemos podido narrarlos. ¿Y qué tanto hoy esa formación periodística, esa formación en cuestión de los medios de comunicación, le ha servido hoy en día en la política, desde puestos en los que ha estado a nivel local, a nivel federal? ¿Cómo es la visión de un periodista? ¿Cómo es la visión de un comunicólogo, con esta misma formación, ya ocupando este tipo de cargos? Totalmente humanista. La verdad es que cuando tú estás en tu profesión, hablando todos los días con la gente, escuchando sus problemas, eso te sensibiliza más de lo que ya, puedes tener, ¿no? Y por supuesto que te lleva a ser más humano, más sensible. Conoces perfectamente a la gente y a sus necesidades, y te duele también, porque un periodista, si no tiene ese dolor humano, de lo que le duele al pueblo,
pues entonces no es buen periodista. Con este tema de lo de las redes sociales que ha cambiado, yo creo que tanto a los medios de comunicación como a la política misma, vemos más o menos como por eso del 2012, 2013, cuando empezó fuerte todo el tema de de las redes sociales, ¿qué tanto le ha costado hoy en día el tratar de usar estas redes sociales en su día a día, en cuestión política? Porque, a ver, si ocupamos esos tiempos en los que inició en todo este tema de la radio y de los medios de comunicación, son cosas totalmente distintas a las que se vive, ¿no? Claro, me tuve que adaptar porque además de periodista soy académica en la Universidad Veracruzana. Okey. Y entonces me acuerdo cuando el Internet llegó y se tenía que usar ya forzosamente en las aulas cambiamos la máquina de escribir, Olivetti, por cierto, que ya es una marca que ya se puede decir, con 3 copias, 3 calcas, ¿no? Para hacer el guión y todo eso. Y de repente, pasar a la computadora, tuvimos que tomar cursos. Y yo me acuerdo que para tomar un acento, para escribir un acento, tenías que hacer así, ¿no? Un montón de algoritmos y, pues, hoy, por ejemplo, las redes sociales me cuesta muchísimo. Yo casi no le hago a eso ya, la verdad. Y en cuestión, por ejemplo, personal, ¿cómo era cuidar esa parte emocional, esa parte espiritual, sobre todo en temas de un trabajo tan apasionante, pero sobre todo tan demandante como son los medios de comunicación? Y bueno, ni se diga hoy en día en la política, porque yo creo que si algo ha cambiado en la política, ha sido también el hecho de ver a los mismos diputados, a los mismos senadores, a los mismos alcaldes, que ya no es la política típica de escritorio. Hoy en día yo creo que obliga, inclusive hasta las mismas redes sociales obligan al político a salir y estar a ras de suelo y sudar ahora sí que la gota gorda, ¿no? ¿Cómo es cuidar también su parte emocional en trabajos tan demandantes como en su momento lo fueron los medios de comunicación y hoy en día lo es la política? Pues ya estás acostumbrada. Digo, como periodista, te decía hace rato, no hay horario ni calendario. La noticia no tiene horario ni calendario. En política es así. La política tienes que comer política, soñar política, dormir política. Entonces, y es en territorio. Algo que nos ha enseñado Andrés Manuel López Obrador es que es en territorio y no de escritorio. Y eso lo hemos asumido tal cual y la verdad es que me siento muy contenta porque gracias a esa política de territorio es como hemos podido avanzar, caminando, tocando puertas, platicando con la gente, escuchando sus demandas, sus necesidades, sus problemas, y eso nos hace empatizar mucho. Claro. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos en el Noti Express. Estamos de vuelta en el Noti Express de RN con Rosa María Hernández Espejo. Rosa María, algo que es cierto, es algo que platicabas hace ratito, ¿no? El estar metida en los medios de comunicación y era muy notoria o era muy notorio ese enlace que tenías con la gente, ¿no? Esa conexión humana, porque al final del día yo creo que lo que debe de hacer un comunicador, lo que debe de hacer un periodista es abrir los micrófonos a la gente que justamente no puede ser escuchada, ¿no? Buscar también esa justicia social detrás de un medio de comunicación. Tal vez no buscar, no tener la solución, pero sí buscar las soluciones para que sean escuchados. Pasaste de ser periodista y activista a involucrarte directamente en la política. ¿Cómo fue que te llevó a dar ese salto? Porque recuerdo que analizando tu currículum, primero fuiste regidora y poco a poco fue que, fue que se empezaba a involucrarse, ¿no? En la política. Sí, pues en los noventas, cuando era PRD, el entonces presidente del partido, que era Andrés Manuel López Obrador, le pide a una, que era mi jefa en la radio, Socorro Bri, que fuera candidata. Y ella me dice, no sé qué hacer. Le dije, acepte porque usted va a ganar. Me dice, pues solo si me acompañas. Le dije, sí, sin pensarlo. Entonces la acompañé, ganamos y eso me valió ser regidora luego en el ayuntamiento de Veracruz. Estuvimos llevando 7 comisiones edilicias y fue muy bonito el trabajo que se pudo hacer ahí. Fue un cabildo muy de mucho trabajo. El presidente municipal, a pesar de que éramos de partidos contrarios, llegábamos a muy buenos acuerdos por la ciudad y se pudo hacer un buen trabajo. Y luego, pues, regresé a los medios, pero seguí haciendo activismo, sobre todo social, ¿no? En la defensa de lagunas, me recuerdo el tema de Tembladeras, por ejemplo, que lo querían hacer un centro comercial y no solo yo, varios periodistas nos involucramos en defender Tembladeras, porque es
un vaso receptor de aguas de lluvia de muchas colonias que iba a afectar. Entonces, pues ahí participamos hasta el 18, en que ya me invitan formalmente a participar, y pues la Y verdad es fueron que muchos años, ¿no? Entre sí, ese entre primer el 2000 y el involucramiento. 18, pues fueron Sí, 18 años, claro. y ya me animé a participar. Yo quería aportar algo a un cambio en nuestra nación, no me gustaba el rumbo que llevaba, y yo creo que pues ahí volvimos a la A política. ahora, en esa transición, ¿qué fue lo más difícil de dejar o adaptar desde su vida anterior como comunicadora al estar ya de lleno en el tema político? Pues fíjate que, yo cuando me comprometo a una tarea la asumo y ya dejo todo atrás. O sea, dejé la radio porque por ética deontológica, yo soy profesora en la universidad y entre otras materias de ética. Entonces, por ética deontológica yo no puedo, si estoy en los medios, no hago política. Y si estoy en política, dejo los medios. Entonces, pues dejé los medios, pedí permiso sin coste de sueldo en la universidad y me metí de lleno a las tareas de los censos para los programas de bienestar. Luego estuve en bienestar haciendo trabajo, pues aterrizando los programas, los primeros programas sociales, y recorrí todo el estado de Veracruz, que fue algo, un aprendizaje tremendo, un parteaguas histórico para mí, porque recorrí todo el estado, las comunidades más alejadas, conocí a la gente, otras culturas del mismo estado. Veracruz es tan rico culturalmente y tan diverso, y eso me ha enriquecido mucho también, como persona y como política. Claro, y sobre todo le da una visión completamente distinta de la sociedad, le da una visión completamente distinta del territorio, porque muchas veces pueden ver a un columnista o pueden ver a un periodista el estar desde la comodidad de su cabina o desde la comodidad de su escritorio escribiendo alguna nota o alguna opinión, pero tienen una realidad completamente distinta y sobre todo limitada de lo que pasa en las mismas colonias, ¿no? Yo soy una crítica del periodismo y critico eso hoy en día, que el periodismo ya casi se hace, como dice uno, periodismo de datos, de archivos, y no periodismo de territorio, de ir a la fuente, de ir a donde están los problemas. Casi ya no se hace ese tipo de periodismo. Ahora, platica de estos datos, ¿no? Este periodismo de datos. Yo creo que también el hecho de que, ¿cuántos años estuvo en Bienestar? Estuve de 2 años, del 2019 al 20, pues casi un año más o menos. Ahora, en ese tiempo en el que estuvo de lleno, pero sobre todo también desde una diputación local o desde una diputación federal, pues está en constante contacto, ¿no? Con la gente. ¿Cómo ve estos programas sociales? Porque mucho se ha criticado en los últimos años. ¿Cómo ve estos programas sociales desde su visión en la que estuvo, sobre todo en trabajos legislativos, en estas diputaciones locales y federales? Porque mucho se critica con estos datos duros, ¿no? A los mismos presidentes en su momento, los 6 años que estuvo Andrés Manuel López Obrador, este inicio de gobierno con Claudia Sheinbaum. Todo el mundo le aplaude los programas sociales. Yo creo que la oposición cometería un error en sí mismo el criticar estos programas sociales porque han tenido muy buen recibimiento en la comunidad, pero algo que es cierto, y yéndonos a estos datos duros, el nivel de endeudamiento ha crecido y ha crecido y ha crecido y ha crecido. ¿Cómo encontrar desde su visión legislativa en esos años que estuvo, cómo pudo haber visto este balance? Porque, a ver, la gente yo creo que lo ha pedido a gritos estos programas sociales y es algo que le han aplaudido al mismo gobierno. Pero también, por otro lado, tiene este déficit, ¿no? No, fíjate que los programas sociales son para hacer justicia al pueblo. No se ha pedido prestado, o sea, no se ha endeudado al país para hacer estos programas, y bajan directamente al pueblo. Es una falacia eso de que se ha endeudado al país. Hay un tope de endeudamiento, pero no quiere decir que se ha utilizado ese tope de endeudamiento. Nuestra economía es de las 5 del mundo en este momento. Entonces, nuestro peso se defiende, y con todo y los huracanes que estamos viviendo en estos momentos, nuestra economía se mantiene. Los programas sociales son recurso que antes iba a dar a fideicomisos que eran manejados por grupos que tenían el poder y que pues se auto
asignaban presupuestos. De ahí se ha sacado para los programas sociales. De verdad que hoy más que nunca la gente sabe que con ese dinero que antes se robaban, porque esa es la verdad, hoy baja directamente al pueblo. Y yo creo que es la forma más bondadosa de atacar las causas de la desigualdad, de la violencia, que la gente tenga en su mesa pan, que el estudiante tenga su beca, que el adulto mayor tenga una pensión digna y que los jóvenes tengan también una beca para su primer empleo, porque de esa forma abonas a la paz y a la tranquilidad. No es solo como lo hacían antes, sino hoy atacando las causas, que es dándole bienestar al pueblo. Yo creo que eso es la mejor forma y, y no estoy de acuerdo en que se haya endeudado al país por eso. Ya el país venía súper endeudado, al contrario, se están haciendo pagos que no se hacían antes. De vuelta en el Noti Express de RN con Rosa María Hernández Espejo, que bueno, Rosa María, seguramente hoy en día regresa a todo este tema de los medios de comunicación. De hecho, le hemos visto ahí en sus redes sociales, ya con todo el tema del podcast y todo, ya como que adaptándose a la era digital, ¿no? Pues es que, como te digo, tiene uno que entrarle, o sea, tienes que adaptarte, irte adaptando. Sí me cuesta mucho, te soy sincera, pero tiene uno que irse adaptando, ¿no? Porque, pues, ya cuando uno tiene una formación, digo, yo veo mis nietos y mis nietos que tienen 3 5 años manejan mucho mejor que yo, este, los celulares, los nuevos las tecnologías estas nuevas que la verdad para mí me cuesta ya. Claro. ¿Y qué comentan sus nietos de todo esto que está metida? Porque, a ver, yo creo que no es lo mismo el ver a una abuela o ver a una madre en cuestión de sus hijos como periodista, allá ver a una política, sobre todo con la multitud de gente que puede reunirse en los mítines, ¿no? O en estas últimas campañas en las que ha estado, que bueno, el crecimiento del partido ha sido impresionante y ver a la que puede ser en tu casa tu abuelita o tu mamá con tanta gente. Sí. No, te voy a enseñar unos videos ahí, me han hecho entrevistas, hacen ahí discursos. Sí, la verdad es que y tiene 6 años mi nieta, pero, a mí me divierte mucho. El poco tiempo que puedo pasar con ellos, lo paso fenomenal. ¿Y qué tanto ha cambiado su visión política? ¿Qué tanto ha cambiado su visión social hoy en día, por ejemplo, siendo abuela, ¿no? Porque el estar en una Cámara de Diputados, el que usted vote por cualquier ley, por cualquier iniciativa, pues no está, la verdad no está votando tanto por usted, sino también está votando por el futuro de sus mismos nietos, ¿no? Llamándose votos lo que el trabajo que hacía legislativamente hablando. Sí, la verdad es que, eh, orgullosamente, madre, abuela, entonces una mujer que ya me considero de la tercera edad. Y eso me ha dado mucho más, andamiaje para poder pensar todo lo que voto y a veces puede ser criticado, pero sí lo hago conscientemente y muy pensado por mis nietas, por mis nietos, por mi nieto, porque peleamos por un mundo paritario, igualitario, pero debe ser para ambos lados, no solo para uno. Entonces, creo que eso sí nos lo hacemos con mucha responsabilidad. Sí, sobre todo, por ejemplo, hoy en día que se habla mucho del tiempo de mujeres, ¿no? Sí, Pero a veces no es nada más, sí, tiempo de mujeres, pero que sean solamente las mujeres no. las que estén mandando, sino también buscar ese equilibrio, ¿no? Sí, tiempo de mujeres, pero también de hombres, ¿no? Por supuesto, de hombres responsables y de mujeres transformadoras. ¿Cuáles son las mujeres transformadoras? Aquellas que dan resultado. Las mujeres honestas, las mujeres que luchan, que trabajan día a día, no importa en qué plano se desarrollan, ¿no? Puede ser en una cocina, puede ser en una oficina, en un hospital, en una lancha de pescar, pero siempre y cuando esas mujeres que aman al país, que aman a su familia y que son millones de mujeres, millones, que muchas veces son cabeza de familia. En nuestro país hay millones de mujeres cabezas de familia
sacan a su familia adelante, este, pues, yo no sé, de una forma admirable, ¿no? Claro, y yo creo que el crecimiento en cuestión de los niveles de gobierno que se ha generado, con las mujeres ha sido impresionante si lo comparamos con 10, 15 o 20 años atrás, ¿no? Yo creo que también lo que sí sería importante como sociedad, y cuando estamos hablando de sociedad, no es nada más de una dependencia del gobierno, sino es una dependencia de los mismos seres humanos, de todos los mexicanos, ese crecimiento que se llegue a igualar también con el tema de las mujeres, con todo este tema de inseguridad, ¿no? Buscar, de cierta manera, igualar lo que han triunfado, lo que han avanzado las mujeres en la política, pero en la misma sociedad, porque es impresionante pues no sé si llamarle rezago, pero sí este nivel de problemáticas sociales que existe con la mujer, ¿no? Sí, todavía hay muchos retos, ¿eh? Todavía hay muchos retos que tenemos que liberar las mujeres, pero, vamos avanzando. Hoy tenemos ya, leyes que protegen a las mujeres, pero que no se aplican, ¿no? Claro. Por eso es que estamos pugnando por un nuevo poder judicial, un poder judicial que sí atienda, que haga justicia, porque de qué sirve que estén las leyes ahí si a la hora que llegan las denuncias de las mujeres maltratadas, por ejemplo, no las atienden. Entonces, o no se les hace justicia. Eso está pasando. Entonces, por eso es que pugnamos por un nuevo poder judicial, que haga justicia, que todo el mundo, hombres y mujeres, tengamos acceso rápido a la justicia. Pero bueno, Rosa María, ya llegamos al término del programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, Rodrigo, muchísimas gracias a ti por esta bonita entrevista. Ojalá y me invites más seguido. Claro, claro que sí. Víctor Cosgaya, en las cámaras, Mauricio García, en los controles, mi nombre es Rodrigo Crosa y los dejo siempre en sintonía.